El regreso de Eleanor LeBlanc. Capítulo 5. Sobre la cota de malla ya de por sí pesada, una pieza de armadura frontal caía sobre el pecho de Hans. Alguien le ayudaba a encajarla con la pieza posterior que se amoldaba a su espalda, y ambas se ajustaban sobre el costado con hebillas. Despacio, mientras le colocaban ahora la hombrera derecha, Hans se concentró en acomodar la respiración bajo los casi 15 kilos de coraza metálica. A Alex le vestían en el otro extremo de la sala de Huma. Ninguno de los dos llevaría la armadura completa. Eso les restaba movilidad y también teatralidad. Durante el espectáculo resultaba poco entretenido observar dos flamantes armaduras, sin rostro ni expresión, dando golpes de espada a diestro y siniestro. La muslera para las piernas y el brazal que protegía el antebrazo sí era necesario, y en su caso también el guantelete para disimular su propia mano biónica. El resto se cubría con protecciones y complementos de piel gruesa, capaces de parar algún golpe si no era demasiado agresivo. A pesar de la estudiada coreografía bélica, nunca una batalla cuerpo a cuerpo se desarrollaba con total predicción. Siempre había espacio para los imprevistos. Hans pensaba en que no había tenido ocasión de volver a hablar con Eleanor desde los preparativos de la mañana. No obstante, entre todos habían logrado acondicionar el área de espectáculos exterior lo suficiente como para no cancelar los eventos. Y la euforia por semejante logro a contrarreloj era unánime entre el personal del Verhoeven's Lodge. Anne-Marie, incluso, llegó a soltar algunas lágrimas de alivio. Pero sí había tenido ocasión de ver a Eleanor. La vio trabajar codo con codo junto a los demás. Eso le había sorprendido. Sin embargo, constataba la idea que tenía de ella. No era una persona egoísta y solitaria, tal y como había tratado de demostrar desde un principio. Aquella apariencia, aquellas palabras y ciertos gestos sólidos y fríos no eran más que una coraza, el resultado de haber tenido que sobreponerse al dolor repetidas veces, su forma de protegerse. Hans conocía bien esa reacción porque la había sufrido en sí mismo del modo más cruento posible. Perder el brazo había significado un antes y un después en su vida de un modo irreversible. Nadie podía imaginar hasta qué punto. Todavía ahora, cuando en alguna ocasión sus ánimos le abandonaban, podía sentir como el denso veneno de la acritud se apoderaba de él. La siguiente sensación era el deseo de alejarse de todo ser vivo a su alrededor, esconderse en algún lugar pequeño y sombrío, esconderse incluso de sí mismo. Y no era alivio lo que encontraba en esa soledad, era tan solo más dolor, un constante autopadecimiento. Encontrar consuelo algunas veces era un esfuerzo en vano. Ella estaba en ese oscuro lugar ahora, atravesando su propia miseria, pero ¿cuál exactamente? A pesar de las grandes incógnitas todavía sin desvelar, Hans sabía mucho sobre ella. Sabía cosas que ella misma le había llegado a confirmar, sin necesidad de hablar sobre el tema, y sabía, con toda certeza, lo que su abuelo solo pudo sospechar en vida. Eleanor LeBlanc, o Mara Belrose en otro tiempo, vivía bajo un fascinante secreto. La inmortalidad. Tenía el don de la eterna juventud. El tiempo se había congelado, ingrávido sobre su cuerpo como una mano protectora que la hacía invulnerable. Eterna. Aquella misteriosa mujer que conoció años atrás volvía a aparecer ante él sin rastro de cambio, sin las huellas del tiempo transcurrido sobre la piel. Más feroz en su carácter y más distante en su mirada, pero intacta. Y aunque las prendas caras y extravagantes, y el aspecto impecable, aquella apariencia inasequible con que la conoció, se habían esfumado, Eleanor LeBlanc continuaba siendo íntimamente inalcanzable. Nada de eso habría conseguido intimidarlo en otro tiempo, pero ahora un miedo creciente le invadía. Él nunca, en modo alguno, estaría a la altura de ella. Él, que ahora era la mitad del hombre que fue un día, nunca podría ser suficiente. A sus ojos, era un hombre truncado, incompleto, dañado sin remedio. Y ella, aún en su dolor y en su desconfianza, era absolutamente perfecta. Y lo sería siempre. A pesar de todo eso, Hans no tenía elección. No la tuvo desde el primer momento en que la vio. Era ella, por algún motivo más allá de su propio entendimiento. Era ella. ¿Preparado? Su ayudante le miraba ahora de frente, tras haber fijado la última de las piezas de la armadura. Con inescrutable expresión,
Hans contestó: «Preparado». Todo el mundo estaba ya vestido para la ocasión, preparados para recrear con sus atuendos la ilusión de un Berghof-Schloss que siglos atrás debió resplandecer con fuerza. Desde el servicio hasta los supervisores ocupaban ya sus puestos en las salas de banquete, las carpas de feria, en la pista de espectáculos, sobre el terreno de batalla y sobre los caballos. El vasto jardín, después de todo, había quedado espléndido. Las gradas estaban revestidas con banderas y escudos. Varias antorchas encendidas marcaban los serpenteantes caminos. Se habían contratado juglares, bailarinas y adivinas. El lugar entero rezumaba magia y color. Muchos de los visitantes y huéspedes que comenzaron a llegar a primera hora de la tarde también habían traído sus disfraces medievales, fundiéndose verdaderamente con el ambiente. Algunos con más acierto que otros. Eleanor creyó ver desfilar ante sus ojos un ampuloso vestido de la época victoriana. No obstante, ella desentonaba incluso más que aquel desacierto temporal. Tejanos, deportivas, la sudadera, no había traído nada mejor en la mochila. Pensó en Anne-Marie. Tal vez podía pedirle algo prestado, aunque fuera por unas horas, pero la esquiva reacción que tuvo aquella mañana hacia ella la disuadió rápidamente. En general, estaba acostumbrada a no crear lazos amistosos del sexo femenino con facilidad, pero su genuina simpatía del primer día contrastaba tanto con su acritud de aquella mañana. De todas formas, la presión general que se había creado con el desastre de la tormenta habría jugado un papel importante en ello. No tenía otra respuesta. En la quietud del ala norte, cerca de su habitación, donde el paso no estaba autorizado para los visitantes, descubrió una de las armaduras cubierta por una larga capa de un rojo muy oscuro. Con cuidado deshizo el lazo que la fijaba al pecho del falso caballero y se envolvió en ella. A través de los sinuosos pasadizos del castillo, Eleanor se fue deslizando como una sombra hacia el exterior. Sabía que Hans se estaría preparando para el espectáculo y no tenía intención alguna de desconcentrarle. Sin embargo, deseaba verlo en acción. La curiosidad era sin duda más fuerte que ella, pero tenía claro que se mantendría al margen en todo momento. Esperó en un rincón del jardín, observándolo todo durante largo rato. Después se infiltró entre el gentío, se dirigió hacia las gradas que comenzaban a abarrotarse de espectadores y escogió un lugar discreto desde donde vislumbrar el acto. No era la primera vez que algunas de aquellas personas asistían a la celebración anual del Berghof-Schloss, porque nada más sonar las trompetas y tambores, y en cuanto los dos caballeros pisaron la arena caminando lenta y ceremoniosamente hacia el centro, muchos de ellos rompieron a aplaudir y vitorear con la emoción de quien sabe qué viene a continuación. La piel de los brazos y la espalda de Eleanor se erizó con un intenso escalofrío, un relámpago de frío y de calor al mismo tiempo que penetró hasta sus costillas. No se movió, sus ojos no parpadearon ni se apartaron de ambas figuras enfrentadas. La coreografía de ambos caballeros era tan hipnótica como emocionante, y Hans estaba increíble, formidable bajo aquella armadura, y su mano biónica manejaba a la perfección la espada. Sus golpes eran certeros y contundentes. Su muñeca y sus dedos se mantenían algo más rígidos que los de su contrincante. Nada podía igualar la precisión y flexibilidad de una verdadera mano. Y pese a eso, se notaba que Alex debía andar muy atento a cada movimiento. En un momento dado, parte minuciosamente calculada durante los ensayos, Alex conseguía derribar a Hans. Este caía de rodillas en el suelo, desarmado, y su adversario lo agarraba por el pelo, miraba al público y alzaba la espada, lanzando un grito salvaje que se unía a los vítores y quejas de los espectadores. Eleanor no se quedó para ver el final. Levantó la capucha de la capa que colgaba tras su espalda, cubriendo con ella la mayor parte de su rostro, y dándose la vuelta, volvió a escabullirse entre la muchedumbre hasta entrar en el castillo. El interior estaba despejado. Traspasó el vestíbulo, las salas de banquete, llegó hasta el ala norte y una vez allí, miró en derredor, asegurándose de que nadie la veía. Sin detenerse por más tiempo, continuó caminando hacia la cocina. Esta conectaba con otro largo pasillo tras el cual se hallaba la habitación de Hans. Avanzaba como un espectro bajo la larga túnica que arrastraba lánguida y pesada hasta el suelo, y sus deportivas de fina suela que apenas emitían sonido alguno contra el pavimento de ladrillo.
Cuando estuvo frente a la puerta, posó la mano sobre la desvencijada manecilla y abrió. Se sintió rápidamente acogida por la quietud y un silencio muy denso. Podía notar en el trasfondo del aire allí encerrado el olor de Hans, la grave tonalidad acre y dulce al mismo tiempo de su aroma corporal. Todavía ante la puerta, se sorprendió al descubrir la sencillez de su habitación. Un cuarto contemporáneo, sin estridencias ni lujos. Había poco más que una cama, un armario y un escritorio. La cama, más bien pequeña, cubierta por una simple colcha de un color verde musgo y un par de cojines, una escueta alfombra, estores opacos en las ventanas y una silla de estilo medieval descansaba en una esquina. Eleanor caminó hacia el escritorio. Sus dedos se posaron sobre la superficie de la mesa. Recorrió varios papeles allí abandonados. Abrió con delicadeza los cajones. Repasó las instantáneas del panel digital sobre el escritorio. Buscaba algo allí, aunque aún no sabía muy bien qué. Tal vez algo que le ayudara a comprender mejor a Hans y que le ayudara a comprender su pasado, y con él a Eddie, y con Eddie a sí misma. Recapitular, profundizar, comprender el intrincado laberinto de vidas que conectaban unas con otras como cuerdas de unión que llevaban hacia atrás, hacia algún tipo de origen. Pero de momento había pocas pistas. La mayor parte de los documentos que se hallaban a la vista eran referentes al castillo. Se fijó entonces en las instantáneas virtuales, lo que una vez fueron fotografías de papel que uno debía imprimir inevitablemente. Estas eran láminas digitales del grosor de una verdadera fotografía. Se cargaban con la luz ambiental de la propia habitación y en ellas se podían insertar imágenes diferentes cada vez que se deseara, incluso varias de ellas a un mismo tiempo, y hacer que fueran cambiando aleatoriamente, o bien si tocabas la esquina del dispositivo. Además, algunas eran animadas y el programa creaba un efecto de movimiento sobre las caras o el paisaje de fondo de las imágenes. En la mayoría de ellas salía el equipo del Verhoeven Slush. Owen, Alex y Anne-Marie sonreían y posaban de un modo informal. La sonrisa de Anne-Marie era vibrante bajo aquel fantasmagórico efecto digital. Se notaba que eran de temporadas pasadas, de festivales realizados allí mismo, cenas de aniversario o algún restaurante. En una de ellas salían Hans y Alex con los brazos pasados sobre sus hombros, en un gesto de camaradería, aunque de esa debía hacer como mínimo 3 años. Hans aún tenía su brazo intacto. Maldito imbécil, ¿por qué le haría algo así a su mejor amigo?, pensó Eleanor, mientras sórdidas escenas retrospectivas de la noche anterior en su habitación la asaltaban involuntariamente. En la esquina inferior del panel había una imagen de una mujer sonriente junto a una niña y un hombre de cabello anaranjado. Eleanor dedujo que se trataba de la madre de Hans, probablemente con aquella nueva familia que Owen había mencionado. Ninguna fotografía de su padre. Se dio la vuelta e inspeccionó el área alrededor de la cama. Había libros en una estantería sobre el cabezal. Tampoco era muy común conservar libros, aunque recientemente se habían puesto de moda, como objeto retro, incluso de coleccionista. Examinó los lomos de las cubiertas, títulos antiguos, los temas eran muy variados. Alguna novela, ninguna que ella conociera. Hacía tiempo que no leía de todos modos. Uno de los libros llamó su atención, no obstante. La cubierta era negra y el esotérico título relucía en letras plateadas. Se inclinó sobre la almohada para alcanzarlo. Las hojas estaban muy usadas, algunas esquinas dobladas. Puntos de interés, quizá. Hojeó el interior y leyó algunos párrafos. Hablaba sobre misticismo y teorías de la reencarnación, karma, mundos paralelos. Con cada generación surgían nuevas apuestas espirituales, nuevas explicaciones para lo invisible, lo etéreo. Desde tiempos inmemorables, todos creían tener algo que decir al respecto, pero nadie conocía la verdad, si acaso había alguna. Y sobre todo, nadie podía demostrarla. Apuestas, elucubraciones, suposiciones. ¿Qué respuestas buscas, Hans? Ella ya había recorrido ese camino y sabía a dónde llevaba. Era un callejón sin salida. Exhaló decepcionada. Entonces miró hacia la puerta del armario. Podría encontrar algo útil allí encerrado. A simple vista, y tras la ropa colgada, el oscuro fondo de armario no significó revelación alguna para Eleanor, a excepción de un rincón arriba en el altillo.
unos tomos que parecían pertenecer a una colección, pues los lomos estaban encuadernados en piel con un número y un símbolo grabados en cada uno de ellos. Y justo al lado, una caja rectangular no muy grande, revestida de una tela gris sintética. La cogió entre las manos, pero antes de abrirla se detuvo y aguzó el oído durante unos segundos. El silencio a su alrededor era completo. Más lejos, el murmullo de la feria con sus visitantes, la música ligera de laúd, flauta y címbalos, el paso pesado de algunos caballos. Más tranquila, tras verificar que todavía se encontraba a solas, deslizó la tapa hacia arriba y reconoció la forma de unas fotografías de papel, alineadas de mala manera y recogidas con gomas elásticas. Necesitó de unos segundos hasta que las yemas de sus dedos se atrevieron a tocar aquellas fotografías. Como las de antes, se dijo. La última vez que ella recordaba haberse hecho fotos y haberlas revelado, como solía hacerse, fue junto a Jacques, en Belice. Jacques, cuánto tiempo desde aquel solitario lobo de mar, con más agua salada que alcohol corriendo por sus venas. Una de las almas más genuinas que Eleonor había conocido en su larga vida. También una de las pocas personas a quien hizo verdadero daño. Se dejó conmover por aquel recuerdo lejano mientras comenzaba a hojear las fotografías que tenía entre sus manos. El padre de Hans aparecía en algunas de ellas, el único hijo de Eddie. La fisonomía de su rostro parecía decantarse más hacia la de su madre que a la de su padre. Eleonor no le había visto nunca a excepción de una sola vez, durante unos segundos, cuando éste era un niño y salió a la entrada del jardín para jugar. Eddie le hizo volver al interior enseguida. Corrían los años 70, y ella había ido a verle tras el entierro de su madre. Por todo lo que sabía Eleonor, Eddie y su hijo nunca se llevaron bien en vida, al igual que Hans y su padre. Por algún motivo, aquel eslabón suelto de la cadena se saltaba una generación, uniendo a abuelo y nieto en herencia, tanto genética como de espíritu. No dejaba de parecerle curioso que, precisamente en su vida, hubiera tenido relevancia precisamente ellos dos, siendo tan similares, y en cambio el destino hubiera querido evitarle el contacto con aquel miembro intermedio que poco parecía tener que ver con los Volga. Las demás fotografías eran también antiguas, aunque ya no estaban impresas en papel de fotografía sino en papel ordinario. Pertenecían a la época de impasse en que los álbumes habían quedado anticuados, pero no se había normalizado el uso de instantáneas virtuales todavía. Los teléfonos móviles actuaban como cámaras fotográficas y aparato de almacenaje al mismo tiempo, perdiéndose en el camino tantas fotos que posteriormente eran borradas por falta de espacio o memoria en el dispositivo. En aquellas imágenes de papel se veía un jovencísimo Hans en la veintena. Aparecía en la montaña haciendo escalada en mitad de la naturaleza, excursiones, acampadas. Toda la galería de una vida anterior a la que ya no podía regresar y que conscientemente enterraba en la oscuridad de un armario, no teniendo el valor de deshacerse de ella por completo, pero incapaz de dejarse torturar por ella cada mañana al despertar. La mirada de Eleonor se hundió bajo el peso de un lamento que conocía muy bien. Todo ese dolor de Hans resonaba en ella. A pesar de las diferencias, ella conocía la pérdida, y la pérdida se llevaba consigo una parte de uno mismo, y una sombra oscura, un vertiginoso vacío, reemplazaba ese lugar. Nunca uno volvía a ser el mismo. Nunca. Volvió a depositar la caja en su lugar y cerró de nuevo el armario. Antes de marcharse de la habitación, se detuvo ante la puerta y echó un último vistazo desde allí a las instantáneas virtuales. Casi como una presencia o una voz que saliera de ellas, la instaron a mirar, a detenerse. No supo por qué, pero volvió a fijarse en la imagen de la madre de Hans junto a su nueva familia. Dudó por un momento, pero finalmente se acercó. Con la punta de los dedos tocó la esquina superior de la instantánea. Un toque suave, solo un roce. La imagen cambió. Era Eddie junto a Hans. Eleonor permaneció muy quieta, con el brazo extendido y la mano todavía en el aire. Hans apenas debía tener 6 o 7 años. Era un niño muy guapo, de ojos risueños, con la misma sonrisa de labios suaves. A su lado, el rostro de Eddie era
Tan real. La instantánea virtual había convertido las imágenes de varias fotografías en una sucesión animada casi perfecta. Las variaciones entre ellas eran difíciles de detectar. Los efectos armonizaban tanto que las líneas de expresión resultaban fieles al original. Al menos al original de lo que todavía recordaba en su cabeza. Eleanor estaba viendo en aquel momento a un envejecido Edmund Volga, sonriente en un día soleado junto a su nieto frente al mar. Casi sintió la necesidad de devolverle la sonrisa en un acto reflejo a ese hombre que la miraba desde el otro lado, lleno de vida y felicidad, prácticamente vivo. De pronto, el mazo de una realidad muy lejana la golpeó con fuerza. Todo lo que había perdido, lo que nunca fue suyo, lo que más había querido pero siempre se escurrió entre sus manos, lo que se llevó una vez su corazón para no volver jamás, todo eso la saludaba de nuevo desde una imagen virtual, desde un truco visual y tecnológico capaz de desgarrarle las entrañas. ¿Por qué estaba allí en Treveris, alargando estúpidamente su estancia, reviviendo una de las etapas más dolorosas de su vida? ¿Y por qué estaba en la habitación de Hans, buscando entre sus cosas, escarbando, arañando un poco de intimidad, justificando sus actos por su falta de valentía para enfrentar lo que de verdad sentía? ¿Qué significaba aquella enmarañada trama de sentimientos y personas de repente presentes en su memoria, como quien busca inconscientemente redimir su pasado, abrazar de una vez, a pesar del insoportable dolor, todo lo que siempre hubo apartado? ¿Por qué volver atrás? Eleanor consiguió vislumbrar algo, la punta del iceberg, como una blanca luz muy tenue, que le decía que volvía atrás porque no tenía futuro. Su futuro no era más que una página inerte que se reescribía constantemente hasta el infinito, sin propósito real ni sentido, pues nunca habría un final. Y porque la muerte de William había destrozado su presente. Por eso la llamaba su pasado, la eterna cuenta que nunca llegó a saldar, que quedó siempre pendiente. Casi al acecho, el eco de un destino postergado la había estado esperando. Pero, ¿qué debía ocurrir a continuación? ¿Cuál era el camino? ¿Qué más deseaba la vida de ella? ¿Qué más? Al abrigo de las luces de una de las carpas, Eleanor se apostó sobre la barra como un ente ajeno, con los hombros adelantados, formando un muro de contención hacia todo lo que la rodeaba. Entre sus manos permanecía casi intacta una jarra de cerveza, o de algo que se le parecía. La bebida medieval se había adaptado para la feria, y el extraño sabor agridulce, con reminiscencias de algún tipo de alcohol avinagrado, se confundía en el paladar, haciendo imposible identificar su procedencia. Escogió el lugar menos concurrido, a pesar de que buscar la soledad en el Verhoevenslösch aquella noche festiva era inútil. Pero se sentía contrariada. El contacto o incluso cercanía de cualquier persona le resultaba irritante, y sin embargo, el solo pensamiento de estar a solas la angustiaba. Sumida en tal inquietud, hacía largo rato que había abandonado sus pensamientos en la deriva de una marea que iba y venía, una sucesión espesa de ideas y sentimientos poco claros, y empezó a temer que la abstinencia al DS de las últimas horas estuviera afectándola de tal modo. Cuando Alex la vislumbró desde el otro lado de la carpa y comenzó a acercarse con una sutil sonrisa bajo la oscura barba, Eleanor se lamentó de antemano por lo mal que acabaría esta vez aquel encuentro. Contuvo un suspiro, mientras a escasos centímetros él apoyaba los brazos sobre la barra, ya con una cerveza entre las manos. Ladeó la cabeza y la observó durante unos segundos, probablemente creyendo que el mismo tipo de pensamiento corría por la mente de ella. Nada más lejos. ¿Has podido ver a los caballeros en acción?, preguntó para romper el hielo. Eleanor asintió con la cabeza, sin dirigirle la mirada, y después puntualizó: aunque no hasta el final. «Ay, entonces te has perdido lo mejor», aseguró. La palpable energía que desprendía tras el combate desagradaba a Eleanor profundamente. «Dime, ¿y qué ocurre? ¿Consigues matar a tu mejor amigo?». Sorprendido ante el tono de la pregunta, Alex la observó con más atención. Su sonrisa se debatió por un momento hasta que terció con renovado optimismo. «Quedamos en tablas, siempre quedamos en tablas».
El suspense es solo para avivar la emoción entre el público. Pero, ¡hey!, somos camaradas. Su enorme jarra se alzó en el aire a modo de brindis antes de dar un largo trago. La tensa exhalación que Eleanor había estado reprimiendo escapó entonces. Camaradas. Debes tener el estómago de piedra para decir algo así. Los oscuros ojos de Alex se encogieron bajo las pobladas cejas en un gesto de incomprensión. En el fondo, Eleanor sabía que él comprendía muy bien de qué le estaba hablando. Tranquilo, añadió ella entonces sin levantar la voz. No te estoy juzgando, pero si vuelves a pisar mi habitación en mitad de la noche te rompo la cara, ¿entendido? La amenaza fue contundente, y a pesar de la exhausta mirada de Eleanor no cabía sin embargo lugar a dudas. Alex mudó la expresión por completo entonces. Sí, definitivamente había comprendido a lo que ella se refería. Repentinamente incómodo, su cuerpo se movió al lado de Eleanor como si tratara de encontrar una postura que le confiriera algo de dignidad. «Así que todo es blanco o negro para ti, ¿eh?», murmuró apenas. Su mirada se concentró en su jarra de cerveza y midió el volumen de su voz mientras decía: «Muy oportuno que no te midas con la misma vara». Esa insinuación comenzó a colmar la paciencia de Eleanor. «¿Qué mierda quieres decir? ¿No se supone que eres tú una vieja amiga? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no tengo una relación con Hans». «Tampoco yo», se quejó él, en lo que a Eleanor le pareció un tono de reproche infantil. Sin embargo, lo que diría a continuación no le pareció en modo alguno banal. «Parece que soy responsable de sus sentimientos porque hace años que nos une una amistad. Pero han pasado muchas cosas en 20 años, ¿sabes? Eso nadie lo tiene en cuenta. Él y yo nos hemos ido alejando. Las cosas cambian, ambos hemos cambiado, y Hans no ha vuelto a ser el mismo desde...». La pausa que hizo llenaba el hueco con palabras que ambos conocían de sobras. «¿Qué quieres que diga? Es cierto, he aprovechado una oportunidad que él jamás aprovecharía. Le conozco, y últimamente se ha vuelto solitario. No tiene relación con casi nadie fuera de estos muros, no digamos ya con alguna mujer. Se ha encerrado en sí mismo, ya he hablado de eso con él muchas veces. ¿Crees que no he intentado animarle? ¿Sacarle de aquí? ¿Relacionarse? Es inútil». En este punto, Alex bajó la cabeza hacia el tablero de la barra. Un claro gesto de dolor arrugaba su frente. Eleanor permaneció callada, recapacitando sobre esas palabras. Su impulso de replicar algo al respecto se vio completamente frustrado. Todavía, Alex susurró, casi enojado: «Joder, claro que es mi amigo. Tiempo atrás fuimos casi hermanos». Disculparse no era el fuerte de Eleanor. Así que en aquella ocasión, Alex von Weinmann tuvo que contentarse con una mirada más o menos empática por su parte, y fue mucho, teniendo en cuenta el deplorable estado en que ella se encontraba. Un estado que la llevó a alejarse finalmente del tumulto, hacia una de las explanadas solitarias detrás del castillo. Allí la encontró Hans un par de horas más tarde, ya en la noche cerrada, frente a una rudimentaria hoguera que ella misma había encendido. Sentada en el suelo con las piernas cruzadas y recogidas sobre el pecho, Eleanor permanecía seria e inanimada, con la vista fija en la nada. Tan cerca al fin, pero tan lejana.